Hola, hoy vamos a hablar sobre el libro Salud Pública en el capítulo denominado Los modelos explicativos del proceso salud-enfermedad, explicaciones causales, de los autores Ferran Martínez Navarro, Pedro Marcet Campos. Mi nombre es Angie Cortés y soy fisioterapeuta. Vamos a iniciar hablando del autor Ferran Martínez Navarro, doctor en medicina y cirugía, especialista en higiene y sanidad. Trabajó en la Universidad de Valencia como profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. Fue jefe provincial de Sanidad de Ávila y Valencia en 1973 y 1982. Jefe de la sección de epidemiología en la Dirección General de Sanidad de España en 1975-1978, director y fundador del Centro Nacional de Epidemiología en 1987 y director de la Escuela Nacional de Sanidad, de la que actualmente es profesor emérito. Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología de 1999 al 2003 y tiene innumerables publicaciones sobre epidemiología social y salud pública. Pedro Marcet Campos es doctor en medicina y cirugía, especializado en el campo de la psiquiatría, es catedrático universitario, sobre todo de historia de la medicina. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Es un exponente político, donde es miembro del Partido Comunista de España, diputado parlamentario europeo en las elecciones de 1994 y 1999. Fue integrante del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, miembro de las comisiones de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Sudamérica y Mercosur en el 2004, del 2002 al 2004. Entonces, ahora el tema que se irá a tratar en esta presentación tiene como tema central la causalidad, siendo esta básica para pues, el proceso de salud-enfermedad y todos los estudios de salud pública, desde la historia como conocimiento científico y las diferentes metodologías de investigación de la misma, y cómo se realiza el desencadenamiento de la enfermedad como fenómeno colectivo y su intervención. 3 puntos importantes a tocar, que es la causa, la formulación de teorías sobre la producción de enfermedad y el impacto que estas dos tienen sobre cuestiones de epidemiología. Entonces iniciamos con la causa y principios de causalidad. Esta ciencia clásica se basa o inicia dentro de la experiencia de un pueblo griego, donde pues en su construcción de democracia y finalidad a una orientación la convierte en causa. Entonces inicia hablando de la adopción de leyes y normas donde se corta, digamos, esta relación o se produce una relación de culpa entre la alteración del equilibrio que busca ser responsable de algún daño. Entonces esto quiere decir que si se rompe una ley, pues hay un desequilibrio y produce un daño o causa un daño en esta relación. Habla también de la práctica artesanal, donde se habla de esa analogía de los modelos de ciencia entre lo propuesto, lo proyectado y lo conseguido en la manipulación artesanal. Que esto también genera una causa en los individuos o un efecto sobre los individuos. El asociado al concepto médico hipocrático de etiología, donde habla que las acciones que se realizan fuera del cuerpo producen unos desequilibrios humorales en el organismo y pues que esto causa finalmente una enfermedad. Y posteriormente, Susser en 1991 nos habla sobre que se produce un agente o que hay un agente activo y este agente activo pues produce en cambio. En este caso, pues sería que hay una causa y se produce un efecto. Luego tenemos diferentes representantes como Aristóteles, donde nos habla de 4 posibles
causas. Entonces, estas 4 posibles causas, una es la eficiente o cualidad activa, que es este principio de materia para producir un efecto. Luego tenemos la material o cualidad pasiva, donde el objeto actúa sobre la causa en diferentes consecuencias. La formal, donde hay una organización de la causa, y la materia y cómo se produce la actuación sobre la organización, la causa y la materia. Y la realidad, donde se hace un proceso de inicio y final sobre los objetivos esperados sobre la causa y el efecto. Entonces, después de estas 3 posturas de Aristóteles, estas 3 causas, aparecen Galileo y Newton, donde refutan estas 4 causas, principalmente sobre la sociedad, donde la eficiente o cualidad activa hace referencia solamente para el movimiento de los cuerpos sólidos. Y las otras 3, tanto material, formal y realidad, son iguales a las ciencias de la vida o hacen una interpretación de la conducta humana. Entonces, no sería suficiente para buscar una relación causa-efecto en una enfermedad o una causa-efecto. Galileo y Newton generan otras 3 posturas donde hablan que se hace una causa necesaria cuando siempre que existe un efecto está presente una causa. La relación suficiente, donde siempre que existe una causa está presente el efecto, y una combinación donde no existe uno sin la presencia del otro. Entonces, después de esto, aparece Husserl con otro pensamiento donde sustituye las causas y los efectos por determinantes y que se ajustan a estos modelos multicausales. Entonces nos habla que estos determinantes son factores que provocan unos resultados, un resultado diferente, y que existen diferentes factores que contribuyen a la interacción entre una causa y el efecto. Entonces, para esto los divide entre estos factores, unos son estáticos y los otros son dinámicos, donde el estático pues no realiza ninguna causa o ningún efecto sobre la causa, y los dinámicos que producen cambios en los objetivos o en los objetos de estudio. Luego aparece el pensamiento de Kant con el principio de causalidad en la ciencia moderna, donde tiene 2 pensamientos específicos. El pensamiento racionalista, que habla de la necesidad de buscar la razón y el ser con este conocimiento empírico, y habla de que la naturaleza es una naturaleza ordenada que debe ser explicada mediante la física y la matemática. Y luego tiene este pensamiento empírico, donde habla de una ley científica que a partir de diferentes generalidades y diferentes experiencias se pueden generar predicciones sobre las causas. Entonces, ello hace que estos fenómenos sean explicados en relación de espacio y tiempo, y pues sean explicados científicamente. Sin embargo, pues él excluyó de estos estudios pues el estudio de la vida y la sociedad humana por cuestiones éticas. Entonces, pues aquí veríamos la primera falencia sobre este estudio de causa y efecto. Sin embargo, después la literatura, los autores nos muestran una estructura lógica donde nos muestran la relación como tal de causa y efecto, donde C es causa, E es efecto, y en esta primera relación nos habla de que la causa es necesaria y suficiente para producir un efecto. En la segunda relación existe causa, pero no existe efecto. Esto debe ser que existe otro factor adicional que produzca el efecto. En la tercera no hay causa, pero sí hay efecto. Esto quiere decir que tenemos diferentes causas que no guardan relación con el efecto que se tiene en el momento. Y en el número 4, donde no existe causa y no hay un efecto,
nos dice que ambas existen y quiere decir que hay otro factor diferente, otro factor adicional que contribuye tanto a la causa como al efecto en diferentes secuencias causales. Entonces esto es un poquito difícil de entender, pero hace esta relación entre causa y efecto durante este tiempo, que aquí volvemos a aclarar, aquí no incluye los estudios de la sociedad y la vida. Seguimos con esta concepción kantiana y de positivismo, donde nos habla que también lo divide entre fenomenalismo, entre este fenomenalismo y nominalismo. Entonces nos habla que este fenomenalismo no existe una diferencia como tal o una diferencia real entre una esencia y un fenómeno, que esto quiere decir, o traducido, es una experiencia y el conocimiento. O sea, no existe una relación directa entre la experiencia y el conocimiento. Mientras que en el nominalismo es un estudio científico que no es alcanzable tampoco a través de hechos universales o generales, sino que tiene que irse al estudio de hechos singulares o particulares de estas causas y de cuáles generan este efecto. Se niega todo significado a cualquier juicio de valor de un investigador o cualquier juicio de valor de esta causa, y le quita también valor a cualquier normatividad. Este pensamiento también positivista y kantiano desecha lo que no se puede convertir en datos y lo que no se puede relacionar entre los mismos datos o establecer unas relaciones causales. Entonces, aquí uno de los ejemplos que nos muestra el autor son los agentes infecciosos que actúan sobre individuos y sobre individuos biológicos o una colectividad. Esto quiere decir que este pensamiento no aplicaría para este caso de agentes infecciosos, ya que se relacionan los datos y generan esas relaciones causales. Luego tenemos este principio de causalidad en la biología. Entonces tiene diferentes apartados, donde aquí ya pasa de ser un individuo vivo a ser cualquier especie que dé sentido y explicación a los individuos en diferente momento de la historia. Entonces, para continuar con esta explicación, Darwin hace referencia a una permanente interacción entre las diferentes especies y una competencia mutua entre estas diferentes especies, donde hace referencia al evolucionismo. Luego tenemos a Claude Bernard, donde nos habla del equilibrio interno entre los seres vivos. Habla de este modelo experimental y causal, donde habla de unidades concretas de estudio y hace aislamiento de las funciones a estudiar y hace referencia al aislamiento de los sistemas corporales para hacer estudios científicos. Aquí ya empieza a separar el sistema cardiopulmonar, el sistema digestivo, donde ya empezamos a pasar de lo general a lo particular. Luego tenemos a Pasteur y Koch, donde ellos hacen o son los pioneros de la microbiología y empieza a ver esa interacción entre especies y su existencia. Entonces aquí ya empezamos a ver esa relación entre individuo y las diferentes especies. Esto en el siglo XIX. En este pensamiento o en esta parte de causalidad biológica se empieza a ver que el darwinismo o la teoría de Darwin viene siendo un modelo explicativo para las ciencias sociales por el mismo concepto biológico aplicado a la sociedad y la conducta que él hace en su teoría. Sin embargo, dentro de este principio de causalidad en las ciencias sociales, el autor nos comenta que no existe como tal un modelo o una teoría hasta el momento que identifique una teoría específica para este estudio. Sin embargo, en este principio de causalidad en las ciencias sociales inicia
reconociendo la salud pública como una disciplina científica donde se inicia con la intervención, pero con una intervención jerárquica según las estructuras sociales, con este modelo galénico causal de la enfermedad. Luego aparece Comte con este modelo de mecánica en el estudio de la conducta humana y hace relación con una ley de estudios de evolución de la humanidad. Entonces aquí ya entramos con el tema de la evolución de la humanidad con tres teorías o tres pensamientos: el teológico ficticio, el metafísico crítico y el positivo, donde él le da paso a ya no ver los estudios como causas, sino como regularidades de las conductas humanas como objeto de estudio. Luego tenemos a Hegel, donde Hegel hace evolución de la dinámica de contrarios o elementos contradictorios en los estudios, donde comenta que todos los estudios tienen elementos contradictorios para poder hacer eficaz o veraz una intervención o un estudio, donde tiene diferentes fuerzas que hacen que ese efecto de la causa cambie o sea diferente a los demás. Luego tenemos el pensamiento o la corriente sobre la economía, donde ya empieza a incorporarse el tema de las actividades económicas de los individuos y de las colectividades, que mediante esta acción de actividades económicas se busca la felicidad o el bienestar de la sociedad. Que para ello, entonces, Chadwick habla que la salud pública se vuelve importante para mejorar y regresar a esa salud que es igual a felicidad. Entonces, luego de ello, aparece Carlos Marx y Max Weber, donde introducen a estos pensamientos anteriores el estudio de una nueva realidad, y teniendo en cuenta esa nueva realidad en este tiempo, donde se pasa de una transición de la agraria feudal y tradicional a la industria capitalista en el tema de actividades económicas. Entonces aquí empezamos a ver la distribución de diferentes clases sociales, donde aparecen los términos de burguesía y proletariado que dividen a la población y cómo se empiezan a identificar estos nuevos valores. Entonces, en relación a la salud, entonces, teniendo en cuenta que la burguesía era quien tenía la buena salud y tenía posibilidad de tenerla, y el proletariado no. Entonces, con esto aparece este fenómeno biológico asociado a factores o causas sociales con este modelo multicausal de la enfermedad. Aquí empiezan a aparecer estos términos de desigualdad social también, siendo cruciales para el análisis de las diferentes luchas sociales, y hace esa relación entre la causa biológica de la enfermedad y que se atribuye a un indicador social en este momento. Luego pasamos a este método científico según los modelos causales, donde tenemos dos enfoques: un enfoque positivista que se divide entre el inductivista, que trabaja toda la parte peculiar de la etapa del realismo ingenuo del siglo XIX, y el enfoque positivista deductivista, que es un debilitamiento del anterior bajo una forma de neopositivismo. Y tenemos el enfoque crítico, que hace una aplicación de diferentes categorías del enfoque materialista histórico. Entonces, para iniciar a explicar este enfoque positivista inductivista, se inicia con la lógica inductiva, donde nos refiere procesos que se requieren para formular diferentes generalidades universales que se traducen entre leyes y diferentes teorías para la observación de la causa y la enfermedad.
Entonces, aquí en esta lógica deductiva hace referencia a una inducción eliminadora, donde nos habla que solamente se pueden tomar las observaciones que son positivas y negativas y que mantienen este contraste. Esto se hace mediante diferentes métodos, como método de concordancia y métodos de variación concomitante y métodos de analogía, donde lo que hace la metodología de concordancia es que tiene relación directa causa y efecto, mientras que el método de variación concomitante quiere decir que se presentan diferentes variaciones entre causa y efecto, y la metodología de analogía, donde no se encuentran pues como tal diferencias amplias o específicas entre causa y efecto. Luego venimos a ver la postura que tiene la Escuela de Viena en 1922, donde dice que estos estudios de causa y efecto requieren criterios tanto de verificación como de confirmación. Entonces, este criterio de verificación habla de que para que sea verdad o si una verdad científica, los estudios deben tener una verificación. Pero entonces estos estudios deben tener unas observaciones múltiples e interminables para poder hacerlos eficaces y verificables. Entonces, esto hace que sea impracticable por el número de repetición de observaciones. Y tenemos este criterio de confirmación, donde nos habla de una hipótesis más o menos confirmada o desmentida, que según las evidencias que se revisaron anteriormente del estudio y la que se revisa en este momento. Esto hace confirmar la veracidad del estudio. Luego tenemos la teoría de probabilidad de Menotti en 1988, donde lo divide entre la lógica y la estadística. Entonces, hace que esta lógica sea esta relación entre la evidencia que ya existe y la hipótesis que se generó en el momento. Y en la estadística, pues hace referencia a esta frecuencia relativa de un acontecimiento o de esta causa y este efecto en el transcurso de una larga secuencia, y que también aporta sobre la descripción de las características de los hechos durante esa secuencia. Luego tenemos esta lógica deductiva, donde nos habla de enunciados universales, donde los enunciados universales son la hipótesis, las leyes y las teorías. Hace parte de un razonamiento general, de lo general a lo particular. La hipótesis, conocida como pues la propuesta que pretende admitir una postura como verdadera, las leyes como generalidades que establecen diferentes relaciones de variables, y las teorías, que son leyes de gran generalidad. Sin embargo, entonces, después de este pensamiento de enunciados universales, aparece la teoría de la falsación con Brown en 1993, donde dice que estos enunciados universales pues deben ser observables, y aparte de ser observables, deben ser falseados, ¿cierto? Deben ser falseados como un argumento válido, que la proporción universal es falsa y no pierde el carácter empírico. Sin embargo, pues también aparece el concepto de enunciados básicos, donde nos dice que son convenciones de la respuesta de la experiencia, y pues que tienen una base empírica de un proceso que niega un enunciado universal. O sea, debe falsear como tal una hipótesis, las leyes o una teoría. Entonces, por esto no fue aceptado, a raíz de que un enunciado básico también debería ser falseable, y que estos pues dependen totalmente de un contexto histórico en el que se formó. Luego tenemos este tema de realismo científico crítico, donde nos habla de diferentes enfoques o diferentes pensamientos, donde la naturaleza en este ámbito crítico se transforma
por acciones individuales y colectivas. Hace diferentes contradicciones o hace contrastar diferentes temas como entre persona y naturaleza, todo lo relacionado entre estas dos posiciones, la fuerza de la producción y la relación entre la producción del individuo y finalmente la relación de producción del individuo y en la superestructura social que se crea en este momento, hablando entre burguesía y proletariado. Luego aparece el término de suceso, que este suceso se da, o este suceso histórico, o como se piense en cuanto al efecto en la enfermedad, se da dentro de un espacio y un tiempo con una secuencia ordenada que es igual a un proceso. Y finalmente nos habla de un fenómeno que se da en este proceso y cómo se captan los sucesos durante todo el proceso, tanto en la naturaleza, contradicciones y el fenómeno. Luego tenemos la postura del pensamiento causal en la epidemiología positivista. Entonces, ya vimos cómo se verificaba esta causalidad dentro de los efectos, dentro del pensamiento positivista y el pensamiento crítico. Entonces, este transcurrir pasa desde el pensamiento etiológico, que se ve visto desde una lesión material, que sería traducido a la epidemiología como unidades clínico-patológicas, o se ve visto como unidades clínico-patológicas. Luego pasa de que la causa produce una lesión y esta lesión se ve desde la mentalidad etiopatogénica, desde la medicina hipocrática, para finalmente llegar a la aparición de la microbiología clínica y la salud pública moderna, individual y colectiva, viéndola desde un fenómeno social e incorporando los diferentes determinantes sociales de la sociedad. Entonces, en este momento se ve la enfermedad como fenómeno de masas y poblaciones. Y se ve el conocimiento científico positivista desde el siglo XIX con diferentes aportes importantes. Nos habla de una mentalidad científica que pone a prueba constante la verificación de los resultados. Aparecen los agentes microbianos que ya se generan responsables o se hacen responsables de enfermedades infecciosas. Aparece esta teoría del contagio. Los estudios epidemiológicos en términos de contagio y esta exposición a este agente microbiano, las técnicas estadísticas para el estudio de la enfermedad. Aparece también el estudio de la variabilidad biológica desde los diferentes campos evolutivos en la teoría de la probabilidad y la genética, y el reduccionismo mecanicista biológico desde los datos sociales, más asociado hacia factores de la especie. Hill y McGavin, Jerusalem y Starwell iniciaron a hacer este estudio de las enfermedades no infecciosas y cómo se hace la producción de esta enfermedad a través de una explicación multicausal. Entonces nos habla de diferentes metodologías en cuanto a epidemiología, donde habla de la aplicación de cánones de Mills y producción eliminadora, donde habla de la eliminación de diferentes, que se habla de la eliminación como parte del estudio, la formulación de criterios asociados a las causas, donde lo divide entre probabilidad, donde utiliza diferentes pruebas de significación estadística para mostrar el efecto observado, que no es al azar, sino que existe una relación causal. Luego tenemos esta secuencia temporal, donde el tiempo entre la exposición y el efecto es igual
al periodo de incubación o latencia que se tiene en una enfermedad, que se ve en los estudios de caso de control y se verifica esta prevalencia. Y la dirección, esta dirección tiene una relación asimétrica entre causa y efecto que hace ver que se encuentra para verificar esta relación requiere diferentes criterios y estos criterios son vistos desde la fuerza, que hace referencia a que la causa y la enfermedad coinciden en esta misma distribución, en este mismo periodo de incubación, en esta misma distribución, y esto hace igual al riesgo relativo o al odds radio, que esto indica que la inferencia causal si es afirmativa, pero si es baja, indica que es una relación indeterminada. En cuanto a la especificidad, entonces tenemos precisión en la aparición y predicción de un efecto que causa esta enfermedad, y esto es igual a la producción de un factor causal. Luego tenemos la consistencia en la replicación, que hace referencia a la relación que se hace entre causa y efecto, repetida en diferentes estudios y lugares, que hace una solidez de la inferencia causal. Tenemos la verificación predictiva. Esta verificación predictiva nos dice que es capaz de predecir esta relación causal y que esta es más utilizada entre las intervenciones médicas preventivas. Y finalmente, la coherencia, donde tenemos finalmente esta coherencia, donde se encuentra esta relación entre la inferencia causal y el paradigma científico que se estudia en el momento. Aquí también aparece nuevamente el término de falsacionismo, donde busca que el epidemiólogo pase de ser un recolector de datos a ser el constructor de las hipótesis, ya evidenciando toda esta relación causa y efecto anteriormente mencionada. Otro apartado nos cuenta que, o nos habla de la separación de la falsación, que hace relación en que entre los estudios, entre más pruebas tengan, entre mayor contradicción y superada esta contradicción tenga, más contribución tiene a la ciencia. Pasamos ahora a la relación que tiene la epidemiología y el realismo crítico. Entonces, aquí en este realismo crítico aparece la enfermedad como consecuencia de un proceso histórico o esa relación histórico-causal, y nos habla de las dimensiones de realidad, que tiene diferentes variaciones. Esta primera variación, que es a lo singular, hace las características de una aparición de diferentes enfermedades en individuos y agrupaciones sociales. Luego nos tiene la variación a lo particular, que corresponde a las variaciones entre un grupo o una formación social en un momento en específico. Y finalmente, las variaciones de lo general, que hace referencia al nivel de superestructura o de formación social que genera efectos sobre las diferentes como estructuras sociales. Esta explicación causal de este efecto se hace a partir de la aparición pues, de diferentes sucesos y la construcción del proceso histórico causal, que pues esto se determina a través de la naturaleza subjetiva y objetiva del proceso histórico, que hace o que es lo mismo de la enfermedad como fenómeno específico en una formación social. Y la estructura jerárquica, que esta estructura jerárquica hace alusión a la secuencia y las irregularidades con diferentes causas primarias en los individuos y los hechos iniciales que se dieron para que se produjera esta enfermedad.
Finalmente, entonces, la relación que se tiene con estas causas y efectos y cómo se ve desde este pensamiento de enfermar o el proceso de enfermar desde unas explicaciones ambientalistas, biológicas y antropológicas. Entonces, tenemos entre esta explicación ambientalista que genera aportes o diferentes aportes teóricos desde diferentes teorías y diferentes corrientes, iniciando desde la corriente hipocrática que no tuvo ninguna explicación coherente a este proceso de salud-enfermedad o esta relación entre causa y efecto en la enfermedad y la teoría y luego aparece esta teoría del contagio con esta transmisión de la enfermedad eh, sin buscar esta relación a las que no tenían algún efecto de transmisión. Luego tenemos estas explicaciones biológicas donde ya aparece esta enfermedad como como vista desde la parte etiológica, como organismo vivo y específico que genera una enfermedad desde la teoría del contagio. Luego tenemos los diferentes modelos epidemiológicos específicos que muestran la respuesta del huésped o la respuesta del individuo en formación, con esa formación de anticuerpos que se da luego de una enfermedad. Y en cuanto a las enfermedades no contagiosas, hace alusión a esa ruptura entre el equilibrio interno de una persona o de un individuo por diferentes factores exógenos que están por fuera del cuerpo, o sea, están fuera del individuo, los endógenos que se encuentran en su interior y que hace relación directa también con el comportamiento individual, con este comportamiento individual de hábitos de alimentación, ejercicio y también pues el del modo de vida como tal, tanto del individuo como de las colectividades. Y finalmente las explicaciones antropológicas donde se ve una enfermedad que es una consecuencia de un modo de vida y de cómo son las condiciones de la misma desde los determinantes sociales o desde las características sociales mejor entre la distribución de los bienes, la relación de morbilidad y mortalidad por desigualdad en la distribución de los bienes privados y públicos que se evidencia esta diferencia y que genera también diferentes doctrinas. Una doctrina es la filosófica, donde habla del orden natural y social de las poblaciones y de la sociedad, y una doctrina económica política, donde hace referencia a la empresa privada y cómo se hace todo este proceso de progreso social que genera también un caos, identificando quién es el responsable de esta distribución de bienes y de este proceso social, haciendo responsable pues al Estado y a los generadores del gasto. Y finalmente, pues permite identificar que desde la antropología la investigación hace referencia directa hacia identificar procesos de administración sanitaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad para poder hacer todos los tipos de investigación. Las reflexiones de esta lectura del capítulo, tenemos que los autores plasman en este mismo capítulo la importancia de la relación entre la causalidad en el proceso de salud-enfermedad con las diferentes posturas desde el positivismo, el realismo crítico y la transformación en el tiempo para dar respuesta a las causas que producen la enfermedad, tanto individual y colectiva, con relación a las condiciones sociales. Muestra también la evolución de diferentes teorías a través de la historia, con la aparición de contradictorios, y surgen también diferentes disciplinas como la estadística, la microbiología y la epidemiología. Logra mostrar el impacto de diferentes teorías causales en la epidemiología. Sin embargo, considero que no deja relación con una en específico y hace el seguimiento de cada una sucedida a la otra, sin clarificar del todo la más reconocida y también la aplicabilidad de una de ellas en la modernidad.
Y también se hace interesante la postulación que realiza hacia los estudios epidemiológicos y la correcta identificación de los mismos mediante las teorías causales. Esta es alguna de la bibliografía consultada para la presentación y muchas gracias.